Y seguimos desde casa con todas estas informaciones interesantes sobre COVID-19 y la nueva forma de vivir el mundo. Estamos acompañados de un grandioso doctor de la República Dominicana, el doctor Robert Paulino, que esta viene siendo como su tercera o cuarta participación con nosotros en este programa. Robert, un abrazo fuerte. Qué bueno tenerte por aquí. Grandísimo placer y gracias a todos ustedes por vernos el día de hoy y a ti por invitarme por 50ª vez en esta ocasión a hablar acerca de lo que siempre hablamos, curiosamente, de los virus. Así que... Así es. Tú eres un experto, doctor, investigador, científico, experto en enfermedades tropicales y muchas otras cosas más. Yo creo que eres una de las joyas apreciadas que tiene la República Dominicana en cuanto a la medicina. COVID-19 en este nuevo estilo de vida, de aprender a vivir con este virus, ¿cómo lo ve Robert Paulino en la visión del doctor con amplia experiencia en temas de virus? Bueno, es curioso como hemos caminado juntos, y digo juntos todos nosotros los dominicanos, durante estos 3 meses en la experiencia de una pandemia. Lo vemos como que ha pasado muchísimo tiempo, pero la verdad es que no ha pasado tanto tiempo. Esto empezó en diciembre del año pasado, algo tan corto, y ha cambiado al mundo en tan poco tiempo. Nosotros no estamos exentos de eso, nosotros somos parte de una globalidad, de un mundo global, y por esa razón lo que pasa afuera, lo que pasa aquí dentro nos va a afectar a todos. Y bueno, este es el mejor ejemplo de lo que ha pasado. Hace 3 meses nosotros no hablábamos de la posibilidad de tener que, o la necesidad de tener que aislarnos uno de los otros, un país que socialmente y culturalmente es tan amistoso, tener que distanciarnos completamente, y hoy día, ante un gran reto, yo creo que ese es uno de los más grandes retos, que habernos aislado. Ahora volver a una covidianidad completamente distinto a lo que nosotros habíamos vivido antes, y nuestra generación no estaba preparado como ninguno, en ningún lugar del mundo estaba preparado para responder a esto, ni siquiera los gobiernos ni los sistemas estaban preparados para nada como esto. Así que yo creo que hemos tenido que aprender en el camino. Hemos tenido que ser lo suficientemente humildes para decir que no lo sabemos todo y que hemos tenido que aprender unos con otros de cómo responder ante uno de los grandes retos de nuestra especie. A ver, ¿cómo tú evalúas el tema de que quizás hay personas que yo particularmente pienso que desafían al COVID-19? Y digo esto porque vemos personas que no guardan el distanciamiento, vemos personas que le usan la mascarilla, en vez de cubrirse la nariz y la boca, solamente se cubren la boca, la barbilla o la frente, pero y hay otros que no la utilizan, o hay otros que se la quitan de repente y siguen hablando muy normal con el otro. ¿Cómo tú ves todo esto, siendo tú el experto y sobre todo teniendo la vivencia en estudios como el SARS, el MERS, el cólera, el H1N1, el VIH, SIDA? ¿Qué dice el profesional cuando ve esto? Bueno, la verdad es que uno como profesional del área que ha tenido que aprender de la historia, de lo que nos ha pasado antes, y no nos ha pasado a nosotros como generación, sino le ha pasado a la especie humana antes con otras experiencias como esta, tenemos que llegar a la conclusión simple de que la verdad es que la percepción de riesgo en nuestra especie a veces es muy baja. Y cuando digo percepción de riesgo y digo bajo, hago cruzo esos dos elementos, porque cuando analizamos otras pandemias, vemos cómo la gente inicialmente pasa por un momento de mucho miedo. De hecho, lo acabamos de pasar hace poco. Pasamos por mucho miedo. Luego aprendemos a acostumbrarnos a ese miedo y luego le perdemos
miedo al miedo. Y ahí es donde está el gran problema. O sea, las enfermedades en el mundo, todas, lamentablemente pasamos nosotros como especie por esas tres fases. Y en el último momento, en la última fase en la que le perdemos el miedo a las enfermedades, es donde está el gran peligro de todas. Eso nos pasa con el dengue. El dengue solamente es importante cuando vemos personas que fallecen alrededor de nosotros, pero siempre está ahí, siempre está latente, ¿eh? El VIH durante los 80 fue la sentencia de muerte de millones de personas. Luego nos dimos cuenta que podíamos vivir con el VIH y ahora no nos importa el VIH. Entonces es como que de repente vamos perdiendo esa percepción de riesgo. Y esa percepción de riesgo es fundamental porque como los tomadores de decisión se basan en establecer iniciativas que están llevadas o con el objetivo de poder eliminar una enfermedad o una afectación general, si yo no lo percibo como algo de riesgo para mí o como que me puede afectar a mí, no importa lo que tú hagas, no importa lo que un gobierno haga, no importa que el partido que nos dirige ahora nos dirija después o no nos dirija después, el que venga como sea, va a tener que lidiar con esa poca percepción de riesgo de las personas. Y hoy día, cuando tú ves algunas fotografías, por suerte todavía no es lo más común, ¿eh? Todavía no es lo más común. Pero podemos ver muy frecuentemente a la gente diciendo, dando una entrevista, con la mascarilla aquí abajo. Correcto. Yo no sé, la gente no entiende que tiene que protegerse, pero con la mascarilla aquí abajo. Exacto. Entonces, es interesante como no percibe que esa persona puede estar en riesgo hasta que no te toca a ti. Y eso es uno de los grandes problemas que está relacionado con la educación, pero también con factores culturales. O sea, no solamente necesitamos decir que la gente tiene poca educación, porque la verdad es que hemos bombardeado a la gente de información. O sea, nos hemos convertido, las redes y la interconectividad que tenemos hoy día han explotado a las personas de información a tal punto que ya la información para mí ya no es relevante. Y cuando digo para mí, para la persona común que anda en la calle, ya no es tan relevante. Y cuéntame otra cosa, porque es que la verdad que no quiero que me vuelvan a hablar de que el COVID es algo que me va a matar. Entonces, en esa complacencia es donde está el peligro. En esa complacencia es donde tenemos que hacer mayor énfasis. Y tal vez buscar estrategias que cambien un poco el enfoque, pero que lleven a la persona a tener que pensar en la importancia del protegerse de, porque lamentablemente los virus, los microbios, y voy a hacer más énfasis en los virus porque las bacterias tienen otras características, pero los virus tienen la peculiaridad de que son intangibles, o sea, yo no los puedo ver, no hay forma fácil de, ni siquiera yo como investigador, en un laboratorio lo puedo ver de forma rápida y objetiva. Tengo que utilizar técnicas subjetivas para poderlo identificar y medir. Entonces, para las personas que no han tenido una exposición con las ciencias relacionadas a la vida, con la biología, con la microbiología per se, los virus son algo superfluo, son algo que raya inclusive hasta en lo mágico, religioso, y que cada solución para cada virus se debe de enfocar o va a tener su solución en algo mágico, porque no son tangibles, son componentes que desde el punto de la óptica sociocultural tienen un elemento que tal vez trasciende inclusive a la misma ciencia. Y ahí es donde obviamente nosotros los científicos tenemos que trabajar, porque a veces yo hablo, y eso me pasa mucho a veces con mis propios estudiantes. Estoy explicándole algo, pero le veo la cara que no me entienden lo que yo le estoy diciendo. Entonces eso significa que debo de bajarlo a su capacidad de comprensión. Entonces yo creo que las políticas públicas deben de llegar ahí, al nivel de la comprensión
base. ¿Cuáles retos en el ámbito de investigación científico, de esperanza, tiene la República Dominicana y tú como investigador existe en este momento con el tema del COVID? Desde el punto de vista de COVID, bueno, uno de los grandes retos que nosotros tenemos como país todavía es escalar. Lo hemos hecho muy bien, pero todavía tenemos un chance de ser mejores y yo creo que eso es lo que como seres humanos debemos de siempre atinar y los sistemas de gobernanza deben de ir dirigidos a ser mejores o a producir mejores sistemas. Es el hecho de nuestra tecnología molecular. Tenemos que visualizar la necesidad de no enfocar tanto las estrategias en las intervenciones de búsqueda clásica de los patógenos y movernos hacia el otro nivel, hacia la identificación más molecular, a una epidemiología que tenga más componentes de identificación molecular y de circulación molecular. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando digo esto, para ponerlo un poco más simple, necesitamos hacer cargas virales, necesitamos hacer pruebas de PCR para poder identificar a las personas que están infectadas. Pero no tenemos gente joven interesada en estudiar biología molecular. O sea, no tenemos un incentivo que provoque que la gente joven no tenga que hacer una carrera de 20 años y haga una de 5 que nos permita a nosotros tener los recursos humanos necesarios para nosotros poder responder ante esas necesidades. Pero más aún, a nivel de posgrado, necesitamos personas, necesitamos profesionales que se interesen en las ciencias básicas. O sea, nosotros no tenemos un interés en la gente joven, la gente que se gradúa en las áreas que estudian la biología molecular, la virología, la microbiología, la inmunología. O sea, necesitamos que cambie un poco la perspectiva, porque al final del día, nuestras tomas de decisiones vuelven a recaer en el conocimiento básico. Entonces, tenemos gente ultra especializada, pero que al mismo tiempo le falta poder entender otras cosas. Y ahí entran muchísimas discusiones que hemos visto en estos últimos días. Cada vez que yo veo a alguien diciendo que tenemos que aumentar las pruebas, que tenemos que hacer las pruebas, sí, pero ¿qué pruebas lo que vamos a, cuáles son las pruebas que vamos a hacer? O sea, usted entiende necesariamente qué se tiene que hacer desde aquí hasta aquí para poder lograrlo. ¿Cuáles son los recursos humanos que se necesitan? Porque no es solamente, nosotros a veces nos enfocamos mucho en compren los equipos. Bueno, compramos los equipos, pero ¿quién los va a mover? ¿Quién los va a utilizar? Entonces, desde el punto de vista de la investigación, a nosotros nos hace falta más recursos humanos que se dediquen a investigar eso, a saber cómo funcionan las cosas, no solamente a manejar y tratar situaciones, sino cómo ocurren las cosas. Si nosotros, y eso voy a utilizar un ejemplo que tal vez se pueda parecer a la República Dominicana, tal vez no en otros aspectos, pero por ejemplo, Corea del Sur es uno de los países que mejor respuesta ha tenido a la pandemia. Pero ¿por qué tuvo Corea del Sur una respuesta tan buena ante la pandemia? Bueno, Corea del Sur lo primero que tuvo fue que tuvo una exposición previa. O sea, Corea del Sur tuvo un problema de SARS, cuando el primer SARS, y también con MERS. Y sus gobiernos entendieron que ante esa situación tenían que invertir en recursos humanos y en tecnología que pudiese ser útil para poder identificar si en algún día volvía a ocurrir. ¿Qué nosotros vamos a aprender a partir de ahora? Que necesitamos eso, que necesitamos invertir más en tecnología molecular, que necesitamos utilizar más la inteligencia artificial para poder tomar decisiones rápidas, para poder monitorear lo que está ocurriendo dentro de nuestras poblaciones y obviamente con eso también poder hacer intervenciones de salud pública que sean precisas y en el momento adecuado. Ojo, nuestra pandemia se ha manejado muy bien. O sea, desde el punto de vista epidemiológico hemos hecho un trabajo encomiable.
O sea, no hay, no puedo decir que definitivamente nosotros tomamos decisiones tardías, porque eso no es verdad. O sea, nuestro país y nuestras autoridades tomaron decisiones muy duras, lo que está pasando hoy día en Brasil. Sí es. Eso yo creo que es una buena anécdota para compararnos con lo bueno, pero también compararnos con lo malo. Así Y, es. y tener puntos medios, porque a veces queremos ser muy buenos, queremos ser muy malos, pero no queremos ser el punto medio. Entonces, en situaciones de pandemia, a veces tenemos que tomar los puntos medios. Entonces, esos puntos medios ya ahora nos van a ayudar a nosotros a avanzar mejor en eso. Nos quedan muchísimas preguntas pendientes en COVID-19 que espero que puedan ser respondidas en los próximos meses, porque definitivamente si alguien me pregunta, epidemiológicamente hablando, ¿esto se acabó? No, no se acabó. De hecho, nosotros podemos tener una segunda ola de expansión de casos en cualquier momento. No necesariamente tiene que ser en septiembre, no necesariamente tiene que ser en octubre. Puede ser en 15 días, puede ser en 20 días, Eso puede te iba a ser preguntar, puede ser antes, puede ser antes. por supuesto, por Mira, supuesto. Robert, he tenido la oportunidad de entrevistar a profesionales de Brasil, de México, de Guatemala, de El Salvador, de Panamá, y como tú bien dices, haciendo todas esas comparaciones, República Dominicana ha tomado el caso muy bien, muy, muy bien, y las autoridades han respondido muy bien. Recordando así, Robert, unos años pocos atrás, cuando se hicieron ensayos de pruebas de vacuna, con la unidad de vacuna, la cabeza con Jesse Donator, no sé si recuerda con el tema de ensayos de vacunas para el VIH, Sí, donde un grupo de dominicanos participó. ¿Se podría vivir esto de nuevo, de este tipo de ensayos de vacuna, pero con COVID, y que los dominicanos puedan participar? ojalá, ojalá. Eh, lo que vamos a ver en los próximos meses es lo primero, si los 200, hay casi 200 vacunas en experimentación en este momento. Quiero que sepan que el mundo científico no ha parado, no hemos parado un solo minuto desde que esto llegó. La agenda de enero se cambió totalmente y se convirtió en otra agenda de trabajo después de que esta pandemia arrancó. Y eso ha afectado a todo, todo. Todos los programas de cualquier línea de investigación han sido afectados por el COVID. Quiere decir que eso ha cambiado la agenda científica. De esos ciento y pico de vacunas que puedan pasar a la siguiente fase, que sería una fase 1 en seres humanos, ya hay algunos que ya pasaron a la fase 1, que ya se están probando en seres humanos. Luego de que demostremos la seguridad de esa vacuna, entonces vamos a pasar a una fase 2 y una fase 3. La fase 2 y la fase 3 nos va a permitir a nosotros poder participar en ensayos clínicos para vacunas contra el coronavirus. Y obviamente eso nos va a ayudar a poder tener experiencias locales, porque geográficamente hay muchas características que cambian. Y eso lo vimos en el 2017 con la vacuna de VIH. Demostró que en la República Dominicana, en trabajadoras sexuales, había funcionado muy bien, pero con un cohorte de hombres que tienen sexo con hombres en Perú, no funcionó. Y bueno, ahí nos dimos cuenta que desafortunadamente la vacuna no funcionaba. Por lo tanto, las fase 2 y las fase 3 son las que nos permiten a nosotros en realidad poder conocer la diversidad de cómo las vacunas funcionan. Y eso también va a depender de la distribución geográfica del virus. El virus hasta la fecha, el SARS-2, hasta la fecha ha tenido mutaciones puntuales, o sea, ha cambiado letras, un código completo de ARN está escrito por 4 letras, pero la forma en la que esas 4 letras están organizadas
lo que nosotros conocemos como regiones génicas. Y esas regiones génicas están compuestas por 30.000 pares de base. Esos 30.000 pares de base, imagínense que nosotros los seres humanos tenemos 300.000 pares de base. Ese virusito solamente tiene 30.000 pares de base. O sea, es una cosa muy, muy pequeña. Esas 30.000 pares de bases cambian su estructura cada vez que se multiplican. O sea, cada oleada de replicación van insertando palabras que van cambiando en el orden. En la provincia de Wuhan se pudo identificar el primer virus, o sea, el primero que pudimos identificar que estaba presente. Y ahora hoy día podemos identificar cómo ese virus ha ido cambiando a través del tiempo. En la República Dominicana, en nuestro continente, se introdujo probablemente desde Europa. Puede ser que en ese cambio hayan ocurrido cambios también en nuestro continente. Y puede ser que hoy día esté cambiando también en nuestro propio continente. Por lo tanto, cuando estemos probando una vacuna, es necesario saber el perfil viral o el perfil genómico que ese virus puede tener. Si cambió lo suficiente como para que su estructura antigénica haya cambiado, entonces vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque tal vez la vacuna que fue diseñada con unas características antigénicas específicas, aquí tal vez no sean necesariamente protectoras. Por esa razón, los ensayos clínicos que nos permiten ver cómo la vacuna funciona en poblaciones grandes, entonces van a ser necesarias. Y yo estoy casi seguro que nosotros tenemos los recursos humanos, los investigadores necesarios para poder ser parte de ensayos clínicos multicéntricos en muchos países, donde podamos conocer qué está pasando o si nuestra población podría beneficiarse de una vacuna. Una vez que eso ocurra, entonces vamos a tener una vacuna que es segura, una vacuna que es eficaz y una vacuna que puede ser distribuida en todos los lugares del mundo. Ojo, cuando le hago todo esto en descriptiva, eso significa tiempo. Por lo tanto, tenemos que prepararnos desde ahora a saber que no vamos a tener una vacuna necesariamente muy rápido, sino que nos va a tomar un poco de tiempo para poder lograr. ¿Quiénes se aplican esa vacuna, Robert? Porque sé que he visto mucha gente debatiendo, primero rechazando que yo nunca me pondría una vacuna si aparece, no, porque eso tiene tal elemento, no, porque esto puede hacer tal cosa. Todo el mundo opina, sin ser investigador y sin ser científico, y replica las informaciones en las redes de una manera negativa. ¿Quiénes podrían ponerse, o sea, se le puede aplicar la vacuna, y esa vacuna qué contiene? Depende. Depende del tipo de vacuna que demuestre ser buena y que funcione contra los virus circulantes. ¿Por qué digo esto? Las vacunas son hechas de múltiples formas. O sea, hay vacunas que son hechas de ADN recombinante, hay vacunas que son inactivas, o sea, yo tomo una parte de un patógeno, lo inactivo y lo administro para que sea liberado y haga una enfermedad ficticia en esa persona, que son las vacunas vivas atenuadas. Hay vacunas que son de porciones antigénicas, como por ejemplo la vacuna de HPV, del virus de papiloma humano, es de partículas pequeñas o micropartículas derivadas, que no necesariamente van a producir una enfermedad per se, pero que estimulan al sistema inmunológico a generar anticuerpos contra esa partícula específica. Por lo tanto, decir ahora que la vacuna que vamos a tener va a tener este o tal componente es demasiado arriesgado porque no tenemos todavía evidencia científica para poder hacer esa aseveración. Sí, probablemente va a tener una distribución y eso ya porque es una necesidad universal, es una necesidad de mundo. Yo entiendo que probablemente la Organización Mundial de la Salud va a permitir o va a facilitar que haya un acceso expandido o un acceso global hacia todos los países de forma rápida, aunque va a ser de manera escalonada.
Yo pienso que le vamos a dar prioridad a las poblaciones que mayor riesgo tienen de tener complicaciones, los envejecientes probablemente, las personas que tienen algún tipo de inmunocompromiso o de enfermedades basales. ¿Para qué? Para que esas personas no tengan riesgo de poder contraer la infección y que puedan tener complicaciones a posteriori. La gente joven probablemente se le dé un compás de espera hasta después de una segunda ronda de vacunación porque tienen menos riesgo de tener complicaciones. Y probablemente los niños que son expansores, como se le conoce, expanden la transmisión de la infección y para reducir la población viral circulante, tal vez se le dé prioridad también a los niños que tal vez amplifican tal vez no, está demostrado, que amplifican la presencia del virus en un país o en un lugar geográfico determinado. Robert, vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando retornemos, continuamos hablando contigo, porque el tema está muy interesante. Y retomamos de nuevo en el asunto de la vacuna. Mencionaste la vacuna del papiloma. Y hubo un debate con el tema de que madres decían: a mi niña no le van a poner esto porque la dejan infértil, porque le provocan tal o cual cosa. Entonces, ¿cuál será la reacción del qué dirán cuando exista una vacuna para aplicarse? Hacemos una pausa, volvemos con más de Manuel.